Recording is on. Bueno, pues vamos a comenzar, Carolina, con nuestra primera sesión correspondiente a este módulo 20. Y bueno, como en todas las sesiones que vamos a tener, lo primero que vamos a revisar en cada sesión es nuestro orden del día. Y como primer punto tenemos darte y darles la bienvenida a tus compañeros que vean posteriormente esta grabación. Recordarte las reglas de comunicación y a las personas que vayan a ingresar posteriormente, que son aquellas, ya saben que en las que nos indican que hay que dirigirnos con respeto a los participantes tanto de la sesión, tanto en el micrófono como en el chat. El micrófono está disponible para ti. Lo único que tienes que hacer es levantarme la manita y con mucho gusto te doy la palabra. Vamos a atender nuestra sección de preguntas y respuestas con relación a las instrucciones de nuestras actividades 1 y 2 correspondientes a esta semana. Y una vez que hayamos resuelto todas las dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Para la primera sesión o las primeras sesiones de cada semana, que son las del día miércoles, la dinámica es la siguiente. Yo doy lectura a todo lo que son las instrucciones, incluyendo la introducción, y para la segunda sesión, que es la sesión de los viernes, vamos a ir directamente a revisar la parte de las instrucciones, que es la parte de cómo lo realizaré, para dedicarle más tiempo a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, nuestra actividad integradora 1 lleva por título Contaminación del agua. Y la introducción dice lo siguiente. La contaminación del agua se refiere al conjunto de sustancias químicas, organismos biológicos o energía que no pertenecen a los ambientes acuáticos o superan las cantidades límite para consumo humano de agua o desarrollo de otras especies. Si bien existen procesos naturales que pueden provocar la contaminación de ríos, lagos y acuíferos como erupciones volcánicas, vientos fuertes o la difusión de gases atmosféricos, la mayor parte de los agentes contaminantes son introducidos por actividades humanas de diferente tipo. En esta actividad realizarás un monitoreo de las acciones que realizas diariamente en tu hogar para identificar las sustancias que viertes al agua y pueden generar daños ambientales. ¿Has identificado qué sustancias desechas al agua diariamente? Propósito. Identificar y analizar la relación entre actividades cotidianas que provocan la contaminación del agua para proponer posibles soluciones ante problemas ambientales. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, conocer el impacto de la contaminación del agua, proponer acciones para el uso sustentable del agua en casa y en la comunidad, y por último realizar un reporte de práctica sobre el uso del agua. ¿Qué es lo que entregaré? Un informe de un monitoreo sobre las actividades que implican consumo de agua en tu hogar para identificar las sustancias contaminantes utilizadas en dichas actividades, así como un plan de acción encaminado al uso sustentable de agua en casa y una conclusión que te permita reflexionar sobre el impacto ambiental que tiene el consumo de agua en tu localidad. ¿Cómo lo realizaré? En el punto 1 nos dice, en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, que es la que tenemos aquí abajo, realiza un monitoreo durante 3 días de todas sus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 ingredientes químicos que estén indicados en las etiquetas de tales productos. Entonces, tenemos que hacer un monitoreo de 3 días de todas las actividades que se realizan en casa que involucren el uso del agua. Y según el encabezado de nuestra tabla de izquierda a derecha, lo que encontramos primero es el día de monitoreo. Recuerden que son 3. Posteriormente pueden ver que está indicado ahí el símbolo de número, que corresponde al número de actividad que se está monitoreando en ese día o por día. Después viene qué actividades o el nombre de la actividad. En la siguiente fila encontramos
que hay que colocar la frecuencia diaria, que se refiere al número de veces que realizan esa actividad. Después tienen que indicar si esa actividad contamina, con un sí o con un no nada más. Posteriormente, en la siguiente fila, viene indicar el tipo de sustancia, que es el producto que se está utilizando. Y aquí tenemos tres ejemplos: el champú, el acondicionador y el jabón, para el ejemplo de bañarse. Ahora, nos dice también en las instrucciones que incluyamos 3 ingredientes indicados en las etiquetas de los productos. Entonces tenemos 3 ingredientes, ejemplos de ingredientes que vienen en las etiquetas para el champú, 3 para el acondicionador y 3 para el jabón de baño. Y por último, se tiene que realizar la contaminación, la clasificación del contaminante. Esto se refiere que tenemos que realizar la clasificación del ingrediente que estamos nosotros colocando aquí. Por ejemplo, el champú, que es nuestro producto utilizado, tiene 3 ingredientes que vamos a clasificar. Y esta clasificación se divide, o podemos ver que es de 3 tipos. Puede ser física, puede ser química y puede ser biológica. Y dentro de la contaminación química, la clasificación química, encontramos que se divide en inorgánico u orgánico. ¿Ok? Entonces vamos a revisar un ejemplo de estos. Vamos a revisar el de en medio para saber sobre la clasificación de sus ingredientes. Tenemos que el acondicionador tiene 3 ingredientes: parabenos, siliconas, sulfatos. Bueno, contiene estos 3 ingredientes, seguramente tiene más. Y la clasificación que corresponde a los parabenos podemos ver que es orgánico. Para la silicona tiene una clasificación inorgánica y para los sulfatos tiene una clasificación inorgánico. ¿Ok? Así es como tendrían que hacer su tabla. Entonces, normalmente yo a sus compañeros les digo que para su tabla la realicen con 9 actividades en total. Realicen 3 diferentes el primer día a la que está indicada aquí en el ejemplo. Después tomen una de esas 3 y pásenla para el segundo e incluyan 2 diferentes. Ahí van a ser 6 y solo se les va a repetir una. ¿Ok? Y para el tercer día tomen una de esas 2 que no se repiten del segundo día y pásenlo para el tercero e incluyan 2 diferentes. Ahí les van a dar un total de 9 actividades diferentes, para que no les quede una tabla tan grande y tenga actividades diferentes. ¿Ok? Pero si ustedes quieren incluir todas las actividades que realicen, también está bien, no hay ningún problema. Una vez que tengan elaborada su tabla, recuerden que es de 3 días. En el punto número 2 dice: integra en un procesador de textos un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra número 12 e interlineado 1.5. Lo primero que solicitan es la portada con sus datos. Ya saben, tienen que incluir su nombre completo, su grupo, el nombre de su asesor virtual, el estado, municipio y la localidad donde ustedes viven. Posteriormente, nos solicitan elaborar un índice con la siguiente información. Primero, la tabla de contenido del documento, y posteriormente tienen que enumerar todas las páginas para asignar el número de cada sección del documento a lo que es la tabla del documento. ¿Ok? Entonces, está bien fácil. Creo que todos en algún punto han agarrado algún libro. Y han visto un índice. Entonces, creo que no hay gran tanto que abordar aquí en esta parte. Recuerden que van a colocar en forma de lista el contenido de nuestro documento, por ejemplo, índice, introducción, etcétera, y
Dependiendo en qué página esté este contenido, ustedes van a colocar el número de la página o lo van a asociar con ese contenido y así es como les tiene que quedar su índice. Después, en el siguiente punto, nos pide elaborar una introducción. Aquí nos indica que debe ser de una cuartilla con las siguientes características. Primero, deben de comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. Creo que aquí no hay problema. Recuerden, el tipo de clima lo pueden buscar en las páginas oficiales de el municipio, el estado o la ciudad donde viven. Y las condiciones geográficas, bueno, está precisamente en la página del INEGI para que, perdón, la página del INEGI para que ustedes puedan consultar esa información. Después tienen que indicar cómo influye el clima y la geografía en tu localidad con relación a la disponibilidad de agua para tu comunidad. Aquí es importante que recuerden que no es lo mismo que que las condiciones geográficas que podemos encontrar, por ejemplo, en Chihuahua que en Tabasco, o en Chiapas que en la ciudad de Toluca, o en Nayarit y el estado de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Son regiones diferentes, tienen tipo de vegetación diferente, tienen una geografía diferente, están a una altitud diferente, entonces eso impacta directamente en lo que es la disponibilidad de agua para cada lugar. Y por último, tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Esta última parte es muy personal, es individual, debido a que esta parte la van a responder con base en lo que ustedes puedan percibir de acuerdo a esto que le están preguntando, servicio de agua potable y alcantarilla. ¿Dudas hasta aquí, Carolina? ¿Alguna duda? ¿Dudas, Carolina? Ok. Algo importante aquí con relación a la introducción. No se preocupen o no te preocupes también, Carolina, con relación a la extensión que les están solicitando. Si tú o alguno de tus compañeros cubre la información que le están solicitando en estos 3 puntos en menos de una cuartilla, está bien. No les voy a evaluar lo que es la extensión de que le está solicitando, sino que cumplan precisamente con los puntos que se le están solicitando, ¿ok? Entonces, eso aplica tanto para conclusiones, para explicaciones. Mientras ustedes cumplan o cubran lo que se les está solicitando, no hay problema de que no cubran la extensión que se les está indicando. Ahora sí, en el siguiente inciso nos dice que hay que desarrollar el cuerpo del informe con la siguiente información. Tienen que desarrollar la explicación en media cuartilla. Aquí volvemos a lo mismo, que no es importante para mí lo que es la extensión, sino que cubran lo que se les solicita. La explicación de cómo realizaron el monitoreo. Y esta parte, ¿cómo la van a hacer? Normalmente lo que hacen ustedes es indicar más o menos el agua que utilizan, lo que es incorrecto, porque aquí no estamos monitoreando la cantidad de agua, sino las actividades que incluyen el uso de esta. Entonces, ¿cómo voy a realizar mi explicación de monitoreo? Bueno, me puedo basar en lo que es el encabezado. Y sería algo así más o menos, el siguiente monitoreo o este monitoreo lo realicé durante, ustedes indican cuántos días, donde se incluyen 9 diferentes, 9 diferentes actividades en las cuales registré el número de veces que realizo cada una. Asimismo, anoté si la actividad contamina o no. Realicé una investigación
para incluir tres ejemplos de ingredientes de cada uno de los productos que utilicé. Y por último, realicé una clasificación de estos ingredientes en mi tabla de monitoreo, ¿sale? Así de manera muy general, ustedes podrían hacerla para que no nada más ustedes mencionen, bueno, hice un monitoreo de mis actividades en las que utilizo tantos litros de agua porque no se están utilizando, no se está recabando esa información en esta tabla, ¿vale? Entonces, más o menos así tendrían que hacer su explicación del monitoreo. Después que hagan su explicación de cómo realizaron su monitoreo, van a incluir su tabla de monitoreo. Una vez que tengan incluida su tabla de monitoreo, van a desarrollar un plan de acción que es el que nos indica en el siguiente inciso o inciso E, que dice, elabora un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua, es decir, lo que te permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. En esta sección debes de considerar los siguientes elementos. Primero, hay que definir el objetivo de su estrategia de acción, considerando como contexto los hábitos que tienes respecto al uso doméstico del agua. ¿Y a qué se refiere esto del contexto? Bueno, esto lo van a tomar en cuenta con base en su monitoreo que realizaron. Seguramente van a poder observar ya una vez que lo tengan realizado, si ustedes, por ejemplo, utilizan en las actividades que realizan muchos productos químicos, por ejemplo, o si la mayoría de las actividades que ustedes realizan requieren de mucha cantidad de agua. O también puede ser, pueden darse cuenta que no utilizan tanta agua, no utilizan tantos productos químicos. Entonces, lo que podrían estar notando es que dentro de los objetivos que ustedes pueden definir es que creen o realicen actividades en los cuales puedan reutilizar el agua que ya están, que ya utilizaron, ¿ok? Entonces, tenemos tres, el objetivo lo pueden definir con base en estos 3 puntos que menciona en el SOE, que se los resalto con color amarillo. Lo primero que podrían ustedes poner como objetivo es realizar acciones para reducir su consumo de agua. Ya, como les comenté, si ustedes no utilizan tanta agua, lo que ustedes podrían proponerse como objetivo es reutilizar el agua que ya están utilizando o que ya fue empleada. Y si ustedes ya realizan algún reciclado del agua, bueno, a lo que se podrían enfocar es a disminuir la carga de contaminantes que vierten al drenaje. ¿Ok? Cualquiera de esos tres puede ser su objetivo de estrategia. ¿Ok? Una vez que definan su objetivo de estrategia, van a realizar una descripción detallada de 3 acciones personales para lograr sus objetivos y tienen que indicar los pasos para realizar cada acción. Ejemplo, si yo quiero reducir mi consumo de agua, lo que voy a hacer, por ejemplo, es comprar dispositivos ahorradores de agua para mi casa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que voy a seguir? Bueno, voy a investigar en internet qué tipos de dispositivos existen en el mercado que yo pueda adquirir. Voy a checar los precios, posteriormente voy a ir a adquirirlos y por último voy a realizar la instalación de estos, ¿no? Por ejemplo. Así sería una de las 3 acciones. Una vez que ustedes realizan o colocan sus 3 acciones detalladas, van a incluir una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Aquí también tienen que indicar los pasos para construir dicha acción colaborativa. Recuerden, es una sola acción, no son varias acciones. Por ahí normalmente dicen, bueno, vamos a hacer una jornada no sé, para evitar, para disminuir el consumo de agua, donde cada integrante va a proponer una acción que no. Aquí es una sola acción. Si dentro del grupo ya están realizando varias acciones, bueno,
ya se rompe el objetivo que se está buscando, que es tener una sola acción, ¿ok? Y dentro de estas acciones pueden ser cosas tan básicas como revisar, por ejemplo, que no haya fugas en las instalaciones de la casa. Todos los miembros pueden hacer esa acción, pueden hacer esa actividad. También otra acción muy fácil podría ser el aprovechamiento de otras actividades donde ya se utilizó agua, como en el caso del agua de la lavadora, del desecho de la lavadora para realizar otras actividades con esto, ¿no? Ahí son dos ejemplos. Otro ejemplo muy fácil y muy sencillo de realizar es la colecta del agua fría que sale previa al agua caliente en la regadera del baño. Y así como estos tres ejemplos, hay muchos más que ustedes podrían hacer. Nada más tienen que, recuerden, indicar los pasos. Por último, nos pide en el inciso F elaborar una conclusión en la cual respondan a los siguientes planteamientos. El primero dice, ¿cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a tu comunidad? Aquí es importante que no se confundan entre reservorios y lugares de almacenamiento. Los lugares de almacenamiento son aquellos como tinacos, como cisternas, tanques elevados, etcétera, ¿no? Donde se almacena ya el agua potable. Los reservorios de agua son aquellos que están en el ecosistema, pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Ejemplo, un reservorio de agua es o puede ser un río, un reservorio de agua puede ser un pozo que se haya cavado. También puede ser una presa que se haya construido. Ahí estamos mencionando algunos que son artificiales y uno que es natural. También puede ser una laguna. Estas son naturales y es una fuente de abastecimiento. Entonces, todos aquellos que están en el ecosistema son sus reservorios de agua. Después tienen que explicar qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua de la pregunta anterior por sustancias de uso doméstico de tu tabla de monitoreo. Aquí ustedes tienen que tomar en cuenta varios puntos. Entre ellos es la ubicación de donde están estos reservorios. También tienen que tomar en cuenta la calidad del servicio eh, de drenaje y alcantarillado. También tienen que tomar en cuenta si hay o no construcciones cerca de esos reservorios, construcciones como casas o desarrollos de casas o algún tipo de desarrollo turístico que puedan contaminar ese reservorio de agua, ¿ok? Y por último, nos pide que mencionen cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento, así como indicar cuál es la importancia de que en su comunidad tenga el servicio de ambas instalaciones, ¿vale? Entonces, es importante que eh, hagan esa diferencia entre ambas plantas y posteriormente indiquen, relacionando la función de cada una, cuál es la importancia de que se tengan en su comunidad el servicio de ambas instalaciones. Por último, y esto es importante, en una hoja aparte deben incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea 2023, ¿ok? Recuerden, este punto o las fuentes de consulta van al final de todas sus actividades, van al final en una hoja aparte y aquí tienen que cuidar tanto la estructura que se refiere a los datos, el orden y los datos que le solicitan para la elaboración de su fuente de consulta, así como el formato, ¿ok? Recuerden, la estructura se refiere a los datos. Y ya sabemos que los datos es el nombre del autor, título del documento consultado, año de publicación, su enlace, páginas, etcétera, ¿no? Todo eso. Y lleva un orden.
Normalmente esa parte ya todos la hacen bien, lo que por ahí les falla a veces es darle el formato correcto. Aquí también en el manual les solicitan o indica, mejor dicho, que le den un formato de sangría francesa. Entonces, una vez que ustedes tengan elaboradas todas sus referencias, seleccionanlas y le dan botón contrario. Cuando le den un botón contrario y lo voy a hacer por aquí con un párrafo, vamos a buscar uno que no tenga eh, este. Me parece que ya lo había hecho con este. Le dan botón contrario, le dan opciones de párrafo, van a sangría, buscan aquí en especial, ahí ya tengo sangría francesa, le voy a poner ninguno para que vean cómo queda. Y ya vieron ya viste que se recorrió aquí, entonces tienen que seleccionar una sangría francesa y le dan aceptar y listo. A partir del segundo renglón se recorren hacia la derecha, esa es la famosa sangría francesa, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí, Carolina? ¿Preguntas, comentarios? Ok, todo claro. Bueno, pues vamos a la parte final. Esta parte creo que ya todos la saben bien, pero hay que revisarla aún así. Nos dice el punto número 3, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Y tenemos por aquí una nota que nos dice asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Ok, pues vamos a nuestra siguiente actividad, que es la actividad integradora 2, que lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y la introducción dice lo siguiente. Las actividades ganaderas representaron la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 a 2018 en nuestro país, solo por detrás de los sectores de generación de energía y transporte. Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que se generan a lo largo de la cadena productiva por actividades como la deforestación provocada para liberar tierras para pastoreo, la descomposición anaeróbica del estiércol o el propio proceso de digestión de los animales. En la elaboración de esta actividad podrás conocer más sobre el efecto que tiene el consumo de carne en tu huella de carbono. El propósito es identificar y cuantificar el impacto que las acciones cotidianas como el consumo de productos pecuarios tiene sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para proponer acciones que reduzcan la huella de carbono. Aquí les voy resaltando estos conceptos en color amarillo porque es importante que los tengan claros ya que están muy relacionados entre sí, pero son totalmente diferentes. ¿Qué necesito? Reconocer los efectos de la contaminación en el medio ambiente, reconocer la importancia del efecto invernadero, saber cuáles son las causas y las consecuencias del cambio climático, otro concepto importante, comprender qué es la huella de carbono y por último, un procesador de textos. ¿Qué entregaré? Un cartel de divulgación en el cual desarrollarás información sobre el efecto invernadero y la huella de carbono sobre tu consumo de proteína animal, así como las evidencias que demuestren cómo la calculaste y una conclusión para reflexionar qué hábitos pueden cambiar en tu alimentación para mitigar tu huella de carbono. Bueno, en la parte de cómo lo realizaré, antes de empezar con el punto número 1, aquí les comento que es bien importante que no se confíen esta semana porque en esta primera semana, o bueno, mejor dicho, en todo lo que es este módulo 20, la, la actividad que menos se entrega es esta actividad integradora 2, porque es un poquito más larga de elaborar. No es difícil, solo es un poquito más larga, por lo que muchas veces no les da tiempo de terminarla. Así que
es importante que no se confíen y revisen o desarrollen a la par ambas actividades para que las puedan entregar en tiempo. Ahora sí, el punto número 1 de cómo lo realizarían nos dice lo siguiente. Revisa el siguiente texto titulado El costo climático del ganado e identifica las principales actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Y bueno, ahí tienen ustedes la referencia de ese texto que tienen que consultar y el enlace en el cual si le dan clic, obviamente los va a llevar directo a ese texto. Punto número 2. En una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Primero, tienen que indicar los días de la semana, tienen que escoger 3 días en los que consuman proteína animal de sus alimentos y también tienen que registrar los gramos consumidos por tipo de proteína pecuaria. Ahora, ¿qué tipo de proteína van a estar registrando ustedes en su tabla? Solo las que están indicadas aquí en la actividad, ¿ok? Que son las que les resalto aquí en amarillo, que es huevo, pollo, pavo, cerdo, queso, carne bovina, que es la res, o cordero, ¿sale? Solo esas son las que van a monitorear. No van a colocar ahí ni leche, no van a colocar ahí tampoco jamón, por ejemplo, no van a colocar ahí pescado, tampoco, ni atún, nada de eso, solo esas que están indicadas. ¿Cómo van a armar su tabla? Bueno, recuerden, van a poner 3 días, lunes, martes y miércoles, 1, 2 y día 1, día 2, día 3, o los días que ustedes consideren que van a realizar su monitoreo en forma de lista hacia la derecha y en forma de lista hacia abajo van a colocar todos sus tipos de proteínas. ¿Ok? Y según el tipo de proteína y el día van a ir registrando los gramos que ustedes consuman. Tenemos una nota que dice, en caso de que seas vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Punto número 3. Nos dice, elabora 2 gráficas en Excel donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumas durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en las gráficas. Entonces, debe ser una gráfica de barras donde se observe tu consumo total de gramos por tipo de proteína en los 3 días. Una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína considerando los 3 días. Y obviamente estas deben de estar, de llevar ciertas características. En cada gráfica deben de colocar el título seguido de su nombre y su grupo. ¿Ok? Y para la gráfica de barras deben de estar titulados el eje X y el eje Y, así como deben de incluir para ambas sus leyendas o etiquetas. ¿Ok? Recuerden, para la gráfica de barras en el eje X van a quedar los tipos de proteínas y para el eje Y van a quedar los gramos consumidos por tipo de proteína, ¿ok? Entonces, nos dice que para cada gráfica, o mejor dicho, para la gráfica de barras, ustedes tienen que colocar el total que consumieron por cada tipo de proteína durante los 3 días. ¿Qué es esto? Ustedes van a graficar el dato del total que consumieron en esos 3 días de pollo, el total que consumieron en esos 3 días de pavo, el total que consumieron en esos 3 días de monitoreo de cerdo, y así para cada una de las que ustedes hayan consumido, ¿ok? Una vez que elaboren
su tabla, su gráfica de barras, bueno, van a elaborar su gráfica circular y ustedes van a colocar el porcentaje que corresponde al consumo de esos gramos de proteína de esos 3 días de pollo. El porcentaje que corresponde a esos gramos de proteína consumidos por 3 días de pavo y así para cada una, ¿sale? Es importante que no olviden que es el total de cada tipo de proteína que consumieron por los 3 días, ¿ok? No el total por día, ¿sí? Porque si separan el total por día, bueno, ahí les va a dar una cantidad muy pequeña a diferencia de si suman el total de los 3 días. ¿Dudas hasta aquí, Carolina? ¿Dudas? Carolina, ¿todo bien? ¿Sin dudas? Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. En el siguiente punto, que es el punto número 4, nos dice, con base en el tipo y el total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. La tabla de equivalencias es esta que está aquí abajo, ¿vale? También nos indica que deben de realizar sus conversiones a mano en una hoja de papel y tienen que incluir su nombre completo con su propia letra y tomar una fotografía de ella cuando concluya. Para realizar estos cálculos tienen que considerar el ejemplo eh, que se tiene a continuación, ¿sale? Entonces, este es el ejemplo y este ejemplo también ustedes lo van a poder consultar ahí en su, tal cual está, ahí en la plataforma, en el contenido de la semana, dentro de las instrucciones de la actividad. Entonces, para este ejemplo nos dicen que alguien consumió 700 gramos de pollo en esos 3 días, ¿vale? Y la fórmula nos dice que es lo siguiente, la masa de dióxido de carbono va a ser igual a 700 gramos de pollo que corresponden al consumo de la persona o de quien realizó ese registro por el resultado de 1/1000 y eso lo vamos a multiplicar por el resultado de 6.9 entre 1. Pregunta, Carolina, ¿tú ya de casualidad ya comprobaste este resultado sea correcto con respecto a los datos que se tienen en la fórmula? ¿Ya realizaste ese ejercicio? ¿Ya lo corroboraste o todavía no? Carolina, todavía no. Ok, bueno, ¿tendrás a la mano papel y lápiz para hacerlo de manera muy rápida? Bueno, no importa. Igual y después lo puedes hacer mientras lo revisamos y te lo voy explicando. Eh, Recuerden, en esta primera parte donde tenemos los gramos consumidos de pollo, van a ir sus datos de monitoreo con respecto a los gramos que ustedes consumieron de cada tipo de proteína, ¿sale? Aquí van a ir los gramos consumidos de pollo, los gramos consumidos de pavo, de cerdo, etcétera, ¿vale? Esta parte de en medio, en la cuestión de los números, no va a cambiar. Lo que va a cambiar son las unidades respecto a la proteína que ustedes vayan a calcular, ¿sale? O que vayan a realizar el cálculo de los gramos consumidos. En este caso,
es pollo, pero si fuera, por ejemplo, huevo, en esta parte del centro lo que cambiaría es kilogramos de pollo, lo sustituiríamos por kilogramos de huevo y los gramos, aquí lo que dice gramos de huevo, de pollo, perdón, se sustituiría por gramos de huevo. Y en la parte final sí vamos a cambiar datos en ambos lugares. Este 6.9 corresponde al dato del pollo dentro de la tabla de equivalencias que lo puse aquí en color rojo, ¿sale? Para calcular el dióxido de carbono emitido por el consumo de pollo, siempre vamos a utilizar este 6.9 que corresponde al pollo. Si fuéramos o estuviéramos calculando el dióxido de carbono emitido por nuestro consumo de un huevo, en lugar de 6.9 que tenemos aquí, sería 4.8 y quedaría igual, kilogramos de dióxido de carbono. En la parte de abajo lo que cambiaría son las unidades. Si fuéramos a calcular huevo, en lugar de un kilogramo de pollo, tendríamos que tener 1 kilogramo de huevo. Y esto es importante porque al anular nuestras unidades, nos quedamos con las unidades que estamos buscando para nuestro resultado. ¿Sale? Que recuerden que son kilogramos de dióxido de carbono emitido. ¿Sale? Eso es lo que estamos buscando. Y si fuéramos, por ejemplo, a calcular los kilogramos emitidos de pavo, bueno, sustituiríamos aquí los gramos de pollo por pavo, los gramos de pollo por pavo, los kilogramos de pollo por pavo, los kilogramos de pollo por pavo, y este dato de la tabla de equivalencias sería de 10.9, que correspondería al pavo. Si fuera el cerdo sería de 12.1, si fuera queso sería de 13 y así para cada uno, ¿ok? Creo que no está difícil. ¿Alguna duda con relación a el cálculo de la emisión de los kilogramos de dióxido de carbono, Carolina? ¿Todo bien? Entonces, ok, sigamos avanzando. Punto número 5. En este nos indican que hay que realizar un cartel de divulgación que integre los siguientes puntos. Lo primero es el título que relacione la huella de carbono y su consumo de proteína. ¿Ok? Ese título ya queda a su consideración y ustedes pueden poner el que ustedes quieran siempre y cuando cubra con esa relación o con esos puntos relacionar la huella de carbono con su consumo de proteína. Después tienen que realizar una introducción. Recuerden que la extensión no la voy a calificar. Esta debe de cumplir con los siguientes puntos. Primero, indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Indicar a qué se refiere la unidad de medición de equivalentes de dióxido de carbono. Y por último, mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero de acuerdo con el texto El costo climático del ganado. Con esto debe de cubrir o cumplir su introducción. Una vez que elaboren su introducción, van a buscar un esquema que muestre las siguientes características: la relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar, para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Esto no es más que una imagen o un esquema del efecto invernadero donde se vea que está el Sol, que está la Tierra, cómo llegan los rayos solares a la Tierra, qué pasa en la atmósfera, etcétera, ¿no? Que se vea todo eso que sucede, que debe de suceder para que existe el efecto invernadero. Y una vez que colocan esa imagen, van a elaborar un pie de figura donde expliquen el esquema. Esto está bien fácil. Para su pie de figura, lo único que van a ir haciendo es explicar lo que ustedes viendo, como si se lo estuvieran contando a alguno de sus familiares. Hagan de cuenta que están viendo una foto. Entonces, ustedes van a decir, bueno, yo veo que aquí está el sol, salen los rayos solares, llegan a la Tierra,
penetran la atmósfera, llegan a la superficie de la Tierra, ahí veo que algunos rayos rebotan y regresan a la atmósfera, otros llegan a la atmósfera y no sé, ahí les va ustedes van a ir explicando esa imagen, ¿sale? Bien fácil y bien sencilla con sus palabras. No quiero una definición del efecto invernadero porque no les están solicitando una definición, esas se las están solicitando en la introducción. Aquí es una explicación de ese esquema. Y una vez que hagan su explicación, recuerden de ser chiquita, igual y no llegan a los 8 renglones, pero sí es importante que la explicación sea con como ustedes la vean y la entiendan. Y por último, una vez que coloquen su explicación, van a incluir la referencia de dónde tomaron esa imagen con base en el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. ¿Ok? Entonces ponen su imagen, ponen su pie de figura y ponen su referencia abajo. Después van a incluir sus gráficas de barra circular. Aquí creo que no hay gran problema. Lo único que tienen que hacer es copiar y pegar. Ya saben que deben de venir configuradas con lo que se les solicita, con el título, su nombre, su grupo, el título de ambos ejes para lo que sería la tabla, la gráfica de barras, el título para la gráfica circular. También deben de cuidar las unidades en que esté expresada cada una. Recuerden, una va en gramos, otra va en porcentajes. Y por último, tienen que incluir para cada una un pie de figura donde expliquen el patrón de consumo observado. Y eso está bien fácil, ¿ok? Pues en cuestión de gramos, tienen que indicar cuál fue la proteína que ustedes más consumieron y cuál fue la que menos consumieron. Y en porcentaje, pues va a ser prácticamente lo mismo, de acuerdo al porcentaje de cada uno de los tipos de proteínas, cuál fue la más consumida y la menos consumida. En el siguiente inciso, en la siguiente letra, solicitan incluir las conversiones de unidades. Esto está bien fácil, recuerden, ya las hicieron en una hoja y ya les tomaron una foto. Esa misma fotografía la pueden ustedes utilizar para lo que es su cartel de divulgación. Lo único que van a hacer es pegar esa imagen en su cartel, ¿ok? Y una vez que peguen esa imagen con sus cálculos, van a añadir un comentario donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja en el planeta su consumo de carne. Esto es bueno que si ustedes notan que su mayor consumo de proteína con relación a la emisión de dióxido de carbono es una proteína que emite baja emisión de carbono, entonces su impacto en la emisión de dióxido de carbono, en cuanto al patrón, quiere decir que es bajo, ¿vale? Por ejemplo. Pero pueden ustedes quizá consumir un poco de alguna proteína que emite mucho dióxido de carbono y que, aunque es menos cantidad, emite más dióxido de carbono en cuestión de kilogramos y gramos consumidos, por lo que ahí puede ser que ustedes estén consumiendo en menor cantidad una proteína que emite más dióxido de carbono. Por último, en el inciso F nos pide colocar una reflexión de si ese tipo de carne que están consumiendo, que es lo que ya hicieron en el punto anterior, tiene la mayor o menor huella de carbono, ¿vale? Una vez que indican si la proteína que más están consumiendo es la que mayor o menor huella de carbono emite respecto a las otras, tienen que incluir 3 acciones que podrían tomar con respecto a sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono por consumir carne, ¿vale? Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo consumo el cerdo, perdón, la proteína que más consumo es el pollo, por ejemplo. Pero también consumo cerdo, que aunque no es la proteína que más consumo, sí es la proteína que dentro de los cálculos que realicé es la que más
dióxido de carbono emitió o produjo, ¿sale? Entonces, esa sería su conclusión, perdón, su reflexión. Ya una vez que tengan su reflexión, van a proponer sus 3 acciones. Recuerden, estas deben estar enfocadas en modificar sus hábitos alimenticios para disminuir su huella de carbono. Y se me ocurre que lo primero sería, obviamente, disminuir o eliminar o limitar el consumo de ese tipo de proteína animal, ¿sale? Ya de ahí hay muchos otros, ¿sale? Consumir productos locales, por consumir productos de temporada, incluir más verduras dentro de la alimentación, incluir otros tipos de proteínas como soya o pescado, atún, etcétera, ¿no? Hay muchas opciones que ustedes pueden incluir aquí como opciones para modificar sus hábitos de alimentación. Y esta parte también es importante, donde tienen que incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepa INESEP. Aquí, por esta ocasión, y ojo con esto, estas fuentes de información o su bibliografía va a quedar incluida en su cartel, ¿ok? No va a quedar incluida en su procesador de textos, va incluida en su cartel. Tenemos una nota con relación a las herramientas que ustedes pueden ocupar, que dice: para realizar tu cartel puedes ocupar alguna de las herramientas web como Canva, Infograma o Pictochart, o utilizar elementos y herramientas de tu procesador de textos. Ojo aquí, el que puedan utilizar elementos y herramientas de su procesador de textos no quiere decir que puedan elaborar su cartel en el procesador de textos, solo que pueden utilizar elementos y herramientas de este. ¿A qué se refiere esto? Si yo necesito hacer una tabla o quiero hacer una tabla, bueno, la puedo hacer en el procesador de textos y la copio y la pego en alguna de mis herramientas, ¿ok? Ya sea que utilicen Canva, Infogram o Pictochart. Tenemos otra nota que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación porque no se aceptarán capturas de pantalla. Apóyate en los siguientes tutoriales. Y bueno, aquí tienen ustedes los tutoriales para cada una de las herramientas. Ahí los pueden consultar. Seguramente ya han ocupado alguna de estas en algún punto en un módulo previo, así que creo que no tendrán gran problema. Pero de todos modos, ahí tienen los enlaces para consultar cada una de estas. Y ahora sí, lo que va incluido en su procesador de textos viene en el punto número 6. Lo primero que solicitan es que coloquen su portada con sus datos. Creo que ahí no hay ningún punto que revisar. Posteriormente, indica que tienen que incluir la evidencia de su tabla de monitoreo solicitada en la instrucción del punto número 2, que es su tabla de monitoreo. Recuerden, esta la pueden hacer en Excel, solo la copian y la pegan en su procesador de textos. Después tienen que incluir las imágenes de sus gráficas solicitadas en el punto número 3. Igual, estas las elaboraron en Excel, solo las copian y las pegan en el procesador de textos. Después tienen que incluir la fotografía de la hoja de sus cálculos de la emisión de dióxido de carbono por tipo de proteína que les indican en el punto número 4. Recuerden, estos los hicieron a mano en su hoja. Esa misma fotografía que les solicitan que tomen la pueden incluir tanto en su cartel como en el procesador de textos. Y por último, tienen que incluir el enlace a su cartel, ¿ok? Entonces, son estos 5 puntos que van en su procesador de textos. Recuerden, en este caso y por esta ocasión, su bibliografía va en su cartel y no en su procesador de textos, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, Carolina? Todo claro, ok. Vamos a la parte final. Entonces, esta creo que ya no hay tema. Dice: una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente cargarla a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Bueno, normalmente se les dificulta la elaboración de las tablas, pero está muy sencilla. Este es un ejemplo y ahorita por falta de tiempo no lo vamos a ver, pero Carolina
y para sus demás compañeros también que vean posteriormente esta sesión. El día viernes voy a realizar un ejemplo con esta misma tablita que tengo aquí de cómo elaborar también ambas gráficas que les están solicitando. Está muy sencillo. Una vez que tengan su tabla, creo que no van a tener problema, pero de todos modos vemos esa parte de las gráficas que creo que es la que de repente se les complica más, aunque está bastante sencillo, ¿sale? Entonces, el viernes tenemos el ejercicio de la elaboración de las gráficas y bueno, de la tabla para que ustedes vayan elaborando su tabla de monitoreo, quedaría de la siguiente forma. También el viernes les voy a por ahí a mostrar cómo en Excel voy realizando todos las sumatorias de los totales por cada tipo de proteína y como en Excel también pueden ustedes realizar el cálculo del porcentaje que corresponde a cada tipo de proteína, ¿sale? A cada cantidad de gramos de tipo de proteína consumido. Entonces, aquí, como les decía, tenemos en forma de lista hacia la derecha los días de monitoreo, día 1, día 2, día 3, puede ser miércoles, jueves y viernes, jueves, viernes y sábado, los que ustedes desean hacer el monitoreo. Y en forma de lista descendente tenemos los tipos de proteínas, pollo, huevo, puse tipo 3, 4, 5 ya para no repetir todo, ¿vale? En medio tenemos los datos de monitoreo, de consumo, 350 gramos, 200 gramos, 60 gramos, 600 gramos. Todos están aquí. Yo llené todos para que pudiera ser el ejemplo, pero recuerden que en algunos ustedes pueden tener 0 si es que no consumieron nada, ¿ok? Ahí se queda un 0. Y bueno, aquí yo hice la sumatoria de cada tipo de proteína, es el total por tipo de proteína, y aquí el porcentaje que corresponde a ese tipo de proteína, que lo veríamos la sesión pasada. Sin problema, creo que ustedes pueden hacer su monitoreo de todos los tipos de proteínas y hacer la sumatoria de cada una de las proteínas. Ya si se les complica, el día viernes en el ejercicio del ejemplo veríamos cómo realizar el cálculo de cada porcentaje que corresponde a cada tipo de proteína. ¿Ok? Bueno, entonces, de mi parte sería todo. Carolina, si no tienes más dudas, aquí daríamos concluida nuestra sesión. Nos vemos el día viernes y se queda pendiente esta parte de los ejemplos de las gráficas junto con el cálculo del porcentaje de proteína que corresponde a cada tipo de proteína, ¿sale? La sesión la van a poder consultar en un ratito más aquí en la pizarra de sesiones. Ahí se las dejo y les recuerdo los canales de comunicación. El mensajero de la plataforma, que para mí ese es el más rápido, pero también tenemos el correo electrónico para quien guste utilizar el correo electrónico. Ahí tienen mi correo institucional en mi perfil, ¿sale? Muchísimas gracias por tu tiempo, Carolina. Que tengas un excelente día y nos vemos, si puedes, por aquí el día viernes para revisar esos ejemplos. ¿Sale? Bonito día. Hasta luego. Bye.